Reciban todos un fraterno y cordial saludo. Mi nombre es Lino Beltrán Castillo, profesor del programa de Ciencias Bíblicas en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Esta primera lectura de este domingo de Adviento nos invita a poner el foco, a poner nuestra mirada en el texto del profeta Isaías. En el capítulo 2, versículos 1 al 5, el profeta va a expresar una preocupación, pero más que una preocupación es la respuesta a esa preocupación. De hecho, el capítulo 2 es la continuación de un discurso que se viene presentando en todo el primer capítulo respecto al pecado que ha consumido y que está consumiendo al pueblo. Ese pecado es tan fuerte que el profeta lo presenta con una semejanza bastante cruda, bastante cruel, por decirlo así, y es que asemeja el pecado del pueblo con una enfermedad de llagas que tiene cubierto al cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Así es como el profeta muestra el pecado, como una enfermedad que se evidencia externamente, como una enfermedad que hace que las carnes se malogren, que las carnes se consuman de una manera bastante grotesca. Ese pecado que está señalando el profeta está relacionado específicamente con el tema de la idolatría, que es un tema que va a condenar a partir del capítulo 2, versículo 6. Entonces, el contexto de este capítulo 2, versículos 1 al 5, es un contexto de pecado y es un contexto de idolatría. Y en medio de ese contexto, el profeta nos va a permitir deleitarnos con un mensaje que refresca, que trae esperanza. Un mensaje que bien podríamos llamar un oasis en medio de la crisis. El oasis tiene que ver con la esperanza futura, con los tiempos postreros, con los tiempos finales. ¿Y qué es lo que va a pasar en los tiempos finales? Dice el profeta. En los tiempos finales, el monte donde se halla el templo del Señor será el monte más alto. ¿Y por qué habla de los montes y por qué habla del monte del templo del Señor? Porque los pueblos paganos e incluso Israel también parece ser que adoptó esa especie o esas costumbres, esa especie de rituales. Los pueblos paganos pues acostumbran a ubicar los símbolos de sus dioses, las imágenes de sus dioses en los lugares altos. De hecho, esa es una práctica que aún se mantiene en muchas culturas, que donde se construye una ciudad o un pueblo, se acostumbra a ubicar un símbolo religioso o un símbolo de fe del pueblo en un lugar alto. Eso lo hace visible y eso hace parecer que esa deidad o esa divinidad está protegiendo al pueblo, y eso era lo que hacían en aquel entonces los pueblos que adoraban otros dioses. Ubicaban los montes, los lugares altos, y allí establecían altares. Esa idolatría estaba consumiendo al pueblo. Isaías le va a hablar a un pueblo desesperanzado, tal vez aquellos que todavía se mantenían firmes en la esperanza de Yahvé, y les está diciendo: no se preocupen por esta circunstancia, porque va a llegar el momento en el que todos se van a dar cuenta que el Dios verdadero es Yahvé. Ese tiempo en el que el monte del Señor, como dice el capítulo 2, versículo 2, será el monte más alto. Y hablar del monte más alto es hablar de la experiencia de Dios que está sobre la de cualquier otra deidad. La experiencia del Dios de Israel que trasciende la realidad de los otros dioses, que está por encima y que es el único merecedor de la verdadera adoración. Pero otro elemento importante que aparece en el relato es la convocatoria que hace ese monte, ese templo más alto, a todos los pueblos. Vendrán los pueblos, vendrán las naciones, se reunirán y acudirán, como dice el versículo 5, a la luz del Señor. La luz del Señor está en la verdadera liturgia, en el verdadero culto, que en este pasaje de Isaías tiene que ver con la auténtica y genuina adoración. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace Isaías en el capítulo 2, versículo 1 al 5? Es a caminar hacia el verdadero monte, a caminar hacia la verdadera experiencia, y esa experiencia está en el Señor y se va a identificar
de una manera bellísima con una palabra hebrea que va a aparecer en el versículo 1. Y es que a simple vista, cuando leemos nuestro texto en español, pareciera no percibirse. Algunas traducciones hablan de la visión de Isaías, de lo que Isaías ve. Otras traducciones hablan de las profecías de Isaías. Pero el texto en hebreo dice que el asunto de Isaías, por el cual él se va a expresar, es el dabar. La palabra hebrea que aparece allí es la palabra dabar, que es el término, la categoría con la que se traduce justamente la expresión palabra. ¿Y qué es el dabar? Sino la palabra de Dios manifestada por medio del profeta. Entonces, caminar hacia la luz, caminar hacia la verdadera adoración, caminar hacia el encuentro del verdadero Dios, es dejarse orientar por su palabra, por lo que Él expresa. Pueden haber muchas deidades, muchos montes altos, muchos altares, pero si allí no se identifica ese dabar, esa palabra del Señor, esa expresión divina, allí realmente no habrá una genuina adoración. Es el mensaje que nos deja este texto de Isaías en esta primera lectura de este domingo de Adviento. Así es que todos invitados, no solamente nosotros, sino también llamados a invitar a otros a caminar hacia la luz de la verdadera adoración que encontramos cuando nos acercamos y atendemos su palabra. Bendiciones.